Hola, bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimientos en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo a participar en nuestra edición 2022 de eTech Evolving Education, que se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, México. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co-construir la educación del futuro ante la nueva realidad. El aprendizaje significativo es importante en el estudiante porque permite que logre nuevas ideas y desarrolle la capacidad de interpretar y adquirir los niveles de conocimientos. Este tipo de aprendizaje debe considerar a la educación como un plan general que abarque métodos, técnicas, herramientas y recursos didácticos que prioricen el proceso y el trabajo en equipo, dinamizando la enseñanza y la formación en general. Pero, ¿qué papel juega la tecnología en esta dinámica de aprendizaje y cuáles son sus aplicaciones? Para abordar este tema, hoy hemos invitado a nuestra Expert Talk a Salvador Ortiz de Montellano, director general de SICOM. Hola Salvador, gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto que nos acompañes en esta conversación. Muy buenos días, Marta. Al contrario, es un gusto para mí. Agradezco mucho a EdTalk y te agradezco mucho a ti que dediques un tiempo para compartir algunas ideas sobre el mundo de la educación y el aprendizaje. Muchas gracias. A ti gracias. Hemos escuchado, Salvador, tu visión sobre el aprendizaje y vemos que insistes mucho en el aprendizaje significativo. ¿Nos podrías explicar qué es y cómo se diferencia del aprendizaje tradicional? Sí, Marta, nuevamente muchas gracias. Quisiera iniciar por decir que el aprendizaje se da como parte de la educación, ¿no? Es uno del componente esencial de la educación. Pero me gustaría partir de la conceptualización de educación. ¿Qué dicen los autores sobre lo que es educar? Y hay un autor que me parece muy pertinente y que sigo mucho, que dice que educar es proporcionar a las personas un marco referencial para el entendimiento de la realidad. Es un marco referencial para el entendimiento de la realidad. Es decir, yo aprendo para que esa realidad que está conformada por mí, que está conformada por otros, que está conformada por un mundo material, yo la entienda. Cuando yo no sé de algo, no lo entiendo. No puedo anticipar consecuencias, no reconozco relaciones causales, no lo entiendo, simplemente no lo entiendo. Entonces, para entender esa realidad, yo aprendo y para aprender tengo que cambiar. Porque si no cambio, pues me quedo, digamos, en la ignorancia de esa realidad. Entonces, el aprendizaje es en primer lugar un cambio, pero ese cambio se puede dar sin estar vinculada a esa realidad. Entonces, tú puedes aprender a sumar sin estar vinculado a ninguna realidad. Es un proceso mecánico que te hace cambiar, que te hace aprender, pero que no tiene significado para ti, porque no está conectado con tu realidad. El aprendizaje es significativo cuando se conecta contigo, con tu entorno, con tu realidad, con tu ayer, tu hoy y tu mañana. Cuando está conectado contigo, entonces es significativo. Entonces tú lo deseas. Entonces deseas aprender porque necesitas entender. Entonces, me parece que hay que tener mucho cuidado como profesores de vincular siempre esos aprendizajes, esas teorías, esos ejercicios que uno les proporciona a sus alumnos para que ellos puedan conectarlos con su realidad. Y eso los hace significativos. Y eso hace que estén motivados. Es muy difícil motivar
cuando uno propone algo que está desvinculado de lo que la persona desea. Qué interesante, Salvador. Y la tecnología juega ahora un rol muy importante en los modelos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué herramientas tecnológicas tendrán un mayor impacto en los procesos de aprendizaje? ¿Cómo no? Bueno, yo veo, y en los últimos 24 meses que nos ha dado oportunidad de analizar nuevas circunstancias que no conocíamos antes, yo veo, a ver, para que uno aprenda, tiene que tener interacción con la realidad. Este elemento, perdón que sea repetitivo, pero dicen que los profesores tenemos que decir muchas veces las cosas, ¿no? Entonces, la conexión con la realidad es fundamental para aprender. En el caso del aprendizaje, yo reconozco, para responder a tu pregunta, 3 interacciones fundamentales. En el centro de estas interacciones siempre está el aprendiz, la persona que va a aprender algo. Y se conecta e interactúa con por lo menos 3 otros. 1, el profesor, el mentor, el formador. Otros compañeros que aprenden lo mismo que él. Y un tercer elemento que es lo que estoy aprendiendo, que en términos educativos le llamamos el contenido. ¿Qué aprendo? Aprendo matemáticas o aprendo lengua o aprendo, y dentro de eso aprendo un tema en particular, etc. Entonces, hay 3 interacciones y quisiera yo ejemplificar cómo la tecnología puede ayudarnos en esto. Interacción con el profesor, interacción con los otros e interacción con el contenido. En cada uno de ellos, me parece que la tecnología logra un fenómeno que yo le llamo foco. La tecnología nos ayuda a concentrarnos. Tú y yo estamos teniendo esta entrevista y tú estás concentrada en lo que estoy diciendo. Es muy difícil que te distraigas, tienes tus audífonos puestos, tienes la pantalla, estás concentrada. La tecnología nos proporciona un medio de enfoque. Y los educadores sabemos que lo más importante para poder iniciar un proceso de aprendizaje es tener la atención del que va a aprender. Entonces, la tecnología nos ayuda en términos generales a que el aprendiz atienda lo que se quiere proponerle para que aprenda. Y entonces, por ponerte un ejemplo, puedo listar más tecnologías, pero voy a mencionar una tecnología en cada una de estas interacciones. La interacción con el profesor. Esto que estamos utilizando, que es tecnología de videoconferencia, es importantísima porque me ayuda a mí como profesor a tratar contigo el contenido, a mediar en el contenido, pero de manera individual, 1 a 1, personal. Esto es realmente potente para efectos del aprendizaje. Como me preguntan en ocasiones, ¿cuál es el modelo educativo que más te gusta? Yo les digo, el modelo educativo que más me gustaría tener es el modelo de tener a Sócrates sentado junto de mí, hablando conmigo, ¿no? O sea, que es el óptimo. O sea, entonces la videoconferencia me ayuda a esto, a este trabajo personalizado. En relación con el contenido, la tecnología nos brinda una posibilidad enorme de enriquecimiento del contenido, ¿no? Tradicionalmente tú tenías un libro en donde veías ejercicios de álgebra. La tecnología te proporciona la posibilidad de que esos ejercicios tú los manejes con un video, los manejes con ejemplificaciones infográficas, lo manejes con ejemplos concretos. Entonces, el contenido que puede haber sido un poco árido, difícil de digerir, se enriquece de una manera muy importante por el uso de la tecnología. Y la tercera interacción, que es la interacción con otros, a mí me parece que es probablemente, desde mi punto de vista, lo más poderoso que la tecnología nos puede hacer hoy, que es el trabajo colaborativo. Personalmente, y esto seguramente tú lo has experimentado, una buena reunión planeada vía videoconferencia con 4 o 5 personas que se conocen con un propósito común es tremendamente efectiva. Entonces, el trabajo colaborativo bien planeado
tecnológicamente se puede hacer muy potente. Entonces, resumiendo, 3 tecnologías: videoconferencia para interacción con el profesor, enriquecimiento de texto para relación con el contenido y trabajo colaborativo para interacción con los compañeros y otros. Excelente, Salvador. Definitivamente las interacciones se han potenciado aún más en el contexto actual. Pasando un poco a los procesos de personalización, ¿cómo se concibe este aspecto en la educación y cuál sería el nuevo rol del estudiante y del docente? Este es otro de los elementos que la tecnología puede ayudar mucho. Y hago un poco de itinerario. Tomo lo que comenté del modelo educativo. Cuando Sócrates tenía a un alumno, no tenía que pensar en la personalización de la educación, porque trataba a ese alumno, le trataba por su nombre, sabía lo que tenía, sabía qué ejercicio le tenía que poner, sabía qué preguntarle, conocía a su alumno. El proceso escolarizado, el proceso en donde yo integro a un conjunto de alumnos que comparten algo, y en la mayoría de los casos lo que comparten es una edad, ¿no? Y los incluyo a todos en un aula y hago un proceso de comunicación que lleva el contenido a todo ese grupo en el mismo momento, lo que llamamos proceso escolarizado, es una evolución para dar acceso que lo logra, la educación crece y llega a muchos más, pero limita la personalización. ¿Por qué? Porque no puedo atender a uno en particular, estoy atendiendo al grupo en su conjunto. La tecnología nos permite a este mundo grupal atenderlo personalmente de una manera más efectiva. Y entonces atender a cada persona significa reconocer, en primer lugar, que cada alumno que uno tiene en un aula es diferente. Segundo, que las condiciones con las que iniciamos el proceso de aprendizaje son diferentes. Vengo de distintos medios, mi profesor del curso pasado fue diferente, el contenido yo lo asimilé de una manera distinta, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero proponerle a este estudiante algo que deba de aprender y viene de un entorno que ha sido diferente y su condición es diferente, podría ofrecerle caminos alternativos diferentes. Desde mi punto de vista, esta es la personalización. La personalización consiste, desde mi punto de vista, en ofrecer una experiencia educativa adecuada a cada persona. Y la tecnología nos permite reconocer las diferencias y proponer caminos distintos para aprender lo mismo. No sé si me explico. Claro Y por último, la evaluación también tiene que ser distinta. Entonces, todo esto logra que la educación, además de ponerte en contacto con la realidad, provoque el florecimiento de la persona. La persona que aprende mejora. Este es el propósito de cualquier profesor. Cualquier profesor que quiera hacerlo debe de tener una preocupación por lo que mis estudiantes aprenden, no por lo que yo enseño, no porque me salió muy bonita la clase, no porque sé mucho de lo que yo enseño. O sea, eso es lo de menos. Lo importante es si esas personas que están enfrente de ti aprendieron, cambiaron, entendieron la realidad como tú querías que lo hicieran. Esto es personalización desde mi punto de vista. Claro, muy relevante estas necesidades en los estudiantes y adaptarlas a sus requerimientos. Y ya que mencionas la palabra evaluación, sabemos que uno de los grandes desafíos actualmente son precisamente los procesos de evaluación a los estudiantes. ¿Qué papel consideras, Salvador, que juega allí la tecnología en el aprendizaje? Nuevamente, y no sin querer criticar, porque yo he sido, digamos, hijo de esa manera de aprender, la evaluación
durante mucho tiempo se ha limitado, a ver si me puedo explicar, a revisar condiciones de mínimos, ¿no? Se establecen mínimos que tienes que superar para decir, puedes pasar a la siguiente asignatura, has superado la asignatura, etcétera. Entonces te dice, si no llegas a 6 en un país, en algunos otros países 5, pues entonces no puedes superar la asignatura. Es una condición de mínimos y es una condición homogénea para todos. Y entonces, ¿qué hago yo en un aula? Pues hago un examen. En el mejor de los casos, ese examen está bien diseñado, se los aplico a todos. Los que lleguen al mínimo lo superan, los que no lleguen se quedan. Oye, pero ¿y cómo llegó esta persona a este curso? Pues no lo sé, pero a mí me preocupa cómo se va. Este es el paradigma que desde mi punto de vista tenemos que romper en educación. Lo que me interesa es cuánto ha cambiado en el itinerario. Por eso mi propuesta es que con la tecnología utilicemos lo que se llama evaluación de valor agregado. Es decir, reconozcamos lo que en esta asignatura, con este profesor, el alumno ha cambiado. Porque si hay una persona que tiene para cambiar 30 y ha cambiado 5, no debería de superar la asignatura, aunque haya rebasado el límite inferior. No sé si me explico. No importa que saques 6 si tú tienes para sacar 10. ¿Sí? En cambio, si tú tienes para sacar 4 y te sacaste 6, oye, eres magnífico. Es una evaluación adecuada a la persona. Esto lo hacen muy bien en los gimnasios. Cuando una persona va a un gimnasio, su entrenador le mide una serie de características y le pone retos a él para que los haga él, para que supere él, ¿no? Pero si le llega un deportista, no le va a poner los retos que me pone a mí, que cuando llego me dice, uy, no, espérate, necesitas 8 meses de entrenamiento para llegar más o menos a un límite mínimo. ¿Se dan cuenta? El entrenador en el gimnasio se preocupa por lo que esta persona va a desarrollar. El profesor en el aula con condiciones de mínimos se preocupa por cuántos llegaron al 6. Pero me da lo mismo si llegaron con 5, con 1 o con 0. Me parece que la tecnología nos posibilita hoy el cambio total del paradigma de evaluación. Es un reto porque hay que tener sistemas, porque hay que tener entrenamiento para los profesores, pero creo que para allá vamos. Qué interesante, Salvador. ¿Y nos podrías contar sobre un caso de éxito de SICOM sobre aprendizaje significativo y los beneficios que aportó a la escuela o a la universidad? Sí, cómo no. Nosotros en SICOM tenemos una asociación con otra compañía que se llama TEDCOR y hemos configurado una marca que se llama Magnífico, en donde ofrecemos aprendizaje con este enfoque que he venido comentando el día de hoy. Y tenemos un curso que se llama un curso de enseñanza remota efectiva. ¿Cómo hace un profesor para ofrecer clases efectivas vía Zoom con 40 estudiantes del otro lado, en donde lo único que ve son 40 caritas en un cuadro negro? Bueno, pues este curso se diseñó para ayudar a un profesor a desarrollar clases efectivas en ese entorno, porque ese entorno no es una clase normal. Como yo les digo, en una clase normal, si tú estuvieras sentada en la primera fila, Marta, yo me acercaría y me acercaría a ti así, tú verías mi cara a 20 centímetros y esa sensación que tú vas a tener ahí no la puedes tener en una sesión virtual. O sea, hay elementos que cambian. Entonces, dar una clase efectiva utilizando la tecnología de videoconferencia requiere entender
la videoconferencia y saber qué cosas he perdido y qué cosas he ganado. ¿No? ¿Qué cosas he perdido? Y ahora al final haré un resumen, pero hay unas cosas que te invito a que reflexiones. ¿Qué he ganado en esta sesión contigo? Ya te dije, foco, tú tienes tus oídos solamente escuchándome a mí, aunque haya ruido, ya hayan pasado por atrás de ti ni te has dado cuenta, porque ese ruido que hace la persona que camina, tú no lo reconoces, porque estás plenamente enfocada. La tecnología te ha ayudado a enfocarte en esto. Pero además, me estás viendo y yo te estoy viendo a ti, ¿no? ¿Me escuchas? Pero hay un sentido muy importante en la educación que no podemos tener hoy, que es el tacto. Que no te puedo dar la mano, Marta, aunque le haga así, y tú pongas la tuya así, no vas a sentir mi mano. ¿Te das cuenta? Hemos perdido el tacto. Y el tacto es una dimensión que manifiesta afectividad. La afectividad la perdemos un poco en la relación virtual. Por eso el profesor tiene que tener especial atención para establecer vínculos afectivos. Que en el salón de clase puede ser pasar por atrás de un alumno, darle un golpecito en el hombro y decirle, qué bien. Eso no se puede hacer virtual. ¿De acuerdo? Entonces, dar una clase vía Zoom efectiva requiere reconocer las potencialidades del Zoom, de la videoconferencia, de cualquier tecnología que estemos utilizando y poderla aplicar. Esto lo hicimos gracias a Dios, con profesoras de Sudamérica y les transformó su manera de dar las asignaturas en línea, como le llamamos. Mal dicho, pero no quiero entrar ahorita en esa discusión, que los colegios se fueron a enseñanza en línea. No, eso no se fueron a enseñanza en línea, se fueron a enseñanza remota, que es otra cosa. Y por eso el curso aclara qué es enseñanza remota y cómo hacer una clase remota efectiva. Este es el caso que me gustaría comentar. Claro, la enseñanza y el aprendizaje remoto que nos han permitido dar continuidad a los programas académicos de escuelas y universidades. Se nos acaba el tiempo, Salvador, pero no quisiera despedirme sin antes preguntarte cómo reimaginar y regenerar la educación, especialmente en estos momentos donde este ámbito se encuentra en una crisis sin precedentes, evidenciada, como sabemos, aún más por la pandemia por la COVID-19. Mira, Marta, cuando escucho la palabra una crisis sin precedentes, me parece que sí es una crisis, pero que sí hay precedentes y que las crisis son oportunidades para desplegar lo mejor de ti, ¿no? Imagínate que tú tienes que el día de mañana tienes una agenda de 20 cosas y tienes 5 horas para hacerla, ¿no? Entonces, no duermes bien porque estás con la crisis de la cantidad de cosas que tienes que hacer mañana. Si tú tienes un cierto control emocional, esa crisis de mañana va a hacer que te comportes de tu mejor manera. ¿Por qué? Porque tienes que ser efectiva, porque tienes que hacer lo mejor, porque si no haces lo mejor de ti, no vas a poder cumplir todo lo que tienes pendiente. Entonces, yo siempre digo que las crisis son oportunidades de mejorar tu ejecución. Entonces, ¿de qué nos dimos cuenta con la pandemia y con todo esto? Nos dimos cuenta de cosas que teníamos en el aula que no reconocíamos, ¿no? O sea, ¿por qué hoy los chicos y las chicas están en lo que yo llamo clamor por la presencialidad? Quiero ir a mi universidad, quiero ir a mi colegio. ¿Por qué?
no quieren entrar al aula y decir, ay, porque quiero escuchar mis clases de matemáticas, porque quiero estar con mis compañeros, porque quiero hablar con ellos, porque también se aprende de mis compañeros. Eso no lo vamos a tener nunca en el ámbito virtual. Pero por otro lado, tuvimos elementos en el ámbito virtual en el que chicos que nunca había oído en mi clase, ahora tuve sesiones de 1 hora en donde se explayaron y conocí unas capacidades que nunca hubiera visto en el aula. Entonces, la crisis me permite reconfigurar la manera de hacer las cosas. Lo que creo que es importante es no perder el propósito. Si el propósito es lo que dije en la primera pregunta, que es ayudarte a tener un marco referencial para entender tu realidad. Bueno, hoy lo vamos a entender con videoconferencia y con computadores y con móviles. Pero no importa, no importa. Entonces, repensar la educación me parece que pasa por no perder de vista el propósito y utilizar los medios en la medida en que apuntan a ese propósito, distinguiendo las bondades de cada uno, con algunos elementos importantes. Primero, el estudiante que aprende al centro de todo. El estudiante que aprende es el centro de nuestro esfuerzo. Segundo, el papel importantísimo de la socialización en el proceso educativo. Y cómo, si no tengo el contacto físico, tengo que apoyarlo de manera especial. Y ya lo mencioné, el desarrollo de la afectividad. El entender que el ser humano no es un cerebro al que le estoy dando un contenido. Es una persona integral que tiene dimensiones y que esas dimensiones, la única manera de que la persona aprenda es si se desarrollan armónicamente. Armónicamente. Es decir, de nada me sirve estudiantes súper entendidos en su materia, tremendamente inestables emocionalmente. Estas personas no nos interesa a ningún educador tenerlas como egresados. Entonces, me parece que sí hay una crisis, pero qué bueno que hay una crisis. Es una crisis que nos permite mejorar y tomar en cuenta todo lo que hemos aprendido. Muy interesantes tus aportes, Salvador, en este tema. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación. Esperamos verte en la segunda edición de eCheck Evolving Education, que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla, México. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.